Muchas gracias, Nicolás y Mahomet, por esta invitación y por la presentación. También quiero agradecer a todos los que están aquí, todas las personas que están aquí y a las que nos siguen por streaming. Un saludito. Es una muy buena noticia que a través de Infobae podamos también abrir este espacio a las personas que quieran seguirlo. Ha sido una jornada muy larga. Esta es la última sesión. Quizás debería ya de entretener directamente porque todos ustedes deben de estar muy cansados, pero no vengo a hacer el show, vengo a intentar hacer una reflexión final. Espero alargar un poco su paciencia y que les complazca, digamos, esta reflexión. Quiero también agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy esté aquí, tanto Fernando como Verónica, como Alejandra, muchas gracias. Y nada, arrancamos sin más. Y una advertencia, también esta presentación la acabo de colgar en internet hace unos minutos, o sea que ustedes quieren tomar nota, toman nota. Y si se la quieren visitar en mi página, la pueden ver íntegra y por lo tanto relájense, prefiero su atención que no su dedicación, pero ya está colgada. El título es un poco pretencioso, ahora me he dado cuenta, llevo toda la tarde ahora viéndolo, pero sí que quiero ser sincero con el abordaje del título, ¿no? Cuando me preguntan muchas veces, bueno, esto de Internet y de la cultura digital, bueno, esto es como fue la radio, ¿no? O la prensa, la radio, la televisión. Y les digo, no. Esto no es como fue la prensa, la radio y la televisión. No es un desarrollo tecnológico más. Es un ecosistema, una plataforma, un entorno que cambia todas las relaciones. Cambia las relaciones económicas, cambia las relaciones sociales, cambia las relaciones humanas y cambia las relaciones políticas. Nunca antes una tecnología un medio de comunicación o una plataforma de comunicación había cambiado de manera tan radical tantas áreas de manera simultánea: la economía, la sociedad, las relaciones humanas y las relaciones políticas. Por eso creo, sinceramente, que estamos frente a un cambio de época. Voy a intentar empezar con este punto, el contexto. Miren, para que se hagan una idea de lo que significa hoy Internet y de lo que generamos hoy entre todos, sitúense mentalmente en todo lo que la humanidad había conocido, escrito, documentado, archivado, todas las bibliotecas juntas, todas las universidades juntas, todos los libros, textos, todo lo que sabíamos y habíamos conocido, documentado y archivado la humanidad hace 10 años, es decir, solo hace 10 años, hoy todo ese conocimiento milenario, hoy ese conocimiento la humanidad lo produce cada día. Todo lo que sabíamos, documentado, si lo pusiéramos en un paquete y fuera todo junto en una caja, pues todo ese acervo milenario cultural, esa larguísima tradición de la humanidad, hoy, gracias a Internet, la humanidad lo produce cada día y no va a parar de crecer. Por lo tanto, estamos en un mundo extraordinariamente nuevo de conexiones muy importantes. En Argentina también. Argentina es uno de los 3 países de la región con mayor penetración de Internet. El 98% de los hogares argentinos tiene televisión, más del 60% tiene conexión a Internet. Y en solo 4 años se triplicó por 4 en 4 años la cantidad de argentinos y argentinas que tenían un celular inteligente. Es decir, los argentinos y argentinas en el 2012 representaban el 24% de la población que tenían un celular conectado a Internet. 4 años después, 2016, casi el 70%. No sé, no me atrevo, o sí sé y me atrevo, a explicar que seguramente los cambios políticos que se produjeron en Argentina en este periodo también tienen que ver con esta nueva realidad. Y hay quien lo entiende y quien le cuesta entenderlo. Quien lo conoce y lo utiliza
o quien lo ignora y lo desprecia. Yo les propongo una sesión hoy de humildad. Hay que entender lo que no se conoce, hay que comprender lo que no se entiende, porque no se sirve, no se trabaja, no se representa y no se dirige nunca lo que no se entiende. Y por lo tanto entiendo que aquí hay muchas personas que se dedican a lo público, a lo político, que están en diferentes responsabilidades en el ámbito de las instituciones o de los partidos. Quien no entiende y comprende su sociedad no la puede nunca representar ni liderar. Pues esta sociedad argentina tuvo una tremenda y extraordinaria transformación. Hoy los argentinos navegan a diario, entre el 25 y 34 años lo hacen el 88%, y es un segmento que, si bien triplicó en términos de celulares, hoy multiplica por 5 en términos de conexiones. Por poner un ejemplo en una sola red, Facebook. Hoy Facebook en Argentina son 26 millones de usuarios. No es una cifra pequeña. No hay provincia más grande que Facebook y casi compite con el país. Es decir, es la otra patria, la patria de la tierra y la patria digital. Son nuevos territorios en donde los ciudadanos habitan. Los ciudadanos habitan en sus ciudades, en sus barrios, en La Matanza o en Buenos Aires, donde sea, pero también habitan en la casa digital, en las casas digitales, en los entornos digitales. De estos 26 millones de argentinos que están conectados solo en esta plataforma, 15 lo hacen a diario, con un nivel de intensidad extraordinario. Pónganse, intenten imaginarse, si ustedes fueran una empresa, que pudieran conocer y comprender lo que conversan diariamente, por ejemplo, 15 millones de argentinos y argentinas. Que pudieran conocerlo, comprender sus relaciones, las relaciones causa-efecto, qué comunidades, qué intereses, qué comparten, qué les gusta, qué no les gusta. Pues hoy esto es posible solo en esta red. Al mes se descargan 360 millones de fotos y se hacen 1.100 millones de comentarios y se envían 615 millones de mensajes aquí. Facebook se ha convertido en la nueva Ágora argentina, pero si vamos a Twitter o vamos a cualquier otra red, estamos también en entornos muy parecidos. Imagínense cuando pongamos Instagram, pongamos Snapchat y pongamos otro tipo de redes en donde los ciudadanos y ciudadanas argentinas están viviendo, están compartiendo sus intereses, han colonizado también este espacio. Pues miren, nunca en la historia argentina ni en la historia del mundo habíamos tenido una conversación simultánea de tanta gente hablando de temas tan diferentes y en tantos lugares. Es una nueva plaza pública. Quien quiera trabajar en esta plaza, quien quiera vender, quien quiera comprar, quien quiera gobernar o quien quiera dirigirla, tendrá que escuchar muy bien lo que están diciendo millones de argentinos y argentinas en tiempo real y permanentemente, día tras día. Sucede lo mismo en Twitter y esto está cambiando nuestras maneras de comunicar. Seguramente algunos medios como Infobae, que han entendido muy bien los cambios en la sociedad, han tenido la capacidad de adaptarse y generar nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de mercado. Estamos en un mundo de desintermediación, en donde los ciudadanos y ciudadanas tienen capacidad para emitir, conectarse, compartir noticias. Me gusta decir que en el siglo pasado la opinión pública era la opinión publicada. Pues hoy, en el siglo XXI, la opinión pública es la opinión compartida. ¿Quieren ustedes saber lo que piensa Argentina de verdad? La de fondo, y con todos mis respetos a los colegas que me han precedido de la demoscopia tradicional, empiecen a comprender qué están compartiendo aquí. Conocer y descubrir y entender y analizar lo que comparte la gente es una manera muy precisa de entender lo que opina la gente. Y quiero detenerme un segundo en esto. Cuando uno sigue
conoce y comprende los comportamientos, en el fondo las interacciones en Internet, las interacciones en Facebook, en Twitter, en Instagram, son comportamientos, decimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, comentamos, reenviamos, todo eso está mostrando una enorme potencia de nuestra identidad. Nos estamos mostrando constantemente. Y esto nos deja una gran trazabilidad, explica mucho cómo somos. Nuestros comportamientos digitales se convierten en nuestro auténtico itinerario vital. También, para si quieren una referencia importante, hacia el futuro, sus currículums vitae, lo que dice dónde vivimos, qué hemos estudiado, dónde hemos trabajado, qué lenguas hablamos, serán tan o quizás menos importantes que nuestros digitals vitae, lo que hemos compartido, los lugares donde hemos estado, las relaciones que tenemos. Por lo tanto, entiendan que el digital vitae va a tener tanta importancia en nuestras vidas personales y profesionales como el currículum vitae. Pues en este entorno, uno de los grandes cambios es en el de la información. Ha coincidido la emergencia digital, celulares, conectividad, eclosión digital, millennials, con la disminución de la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales. En buena parte porque representaban un monopolio, una hegemonía de lo que era la información. No teníamos información hasta que la prensa o la radio o la televisión nos la daba. Es decir, eran los intermediarios y los propietarios de la información. Pero cuando las nuevas tecnologías permiten un nivel de atención y distribución de información muy diferente, pierden el control hegemónico y protagónico y oligopólico de la información. Y en ese terreno de pérdida de hegemonía y de centralidad emerge también su credibilidad. Por lo tanto, en este escenario de alta intensidad digital, de alta intensidad informativa, nos encontramos con los medios que no paran de crecer. En todo el mundo, esta es una curva espectacular, espero que se vea bien, en todo el mundo y durante más de una larga década los medios de comunicación están decreciendo. Esta es una imagen de Estados Unidos, pero en toda la realidad. Y voy a darles un detalle. Esta fecha no es una fecha casual, 1997. ¿Qué pasó en el 97-98? ¿Alguien se acuerda? Pues se lo voy a poner fácil. 98 es el primer momento de Google. Google tiene 18 añitos, 20, 19. Pues desde que entra Google, la curva no para de bajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio de las ecuaciones, la transformación extraordinaria del sistema de relaciones y de intermediaciones en los medios de comunicación, también, como voy a intentar explicar, ha tenido un paralelismo en la política. Mientras los grandes intermediarios caen en valoración, la valoración de un supuesto sujeto llamado Internet no ha parado de crecer en términos de opinión pública, en términos de usuarios. En buena parte por la agilidad, por la creatividad, por la disponibilidad, por la ubicuidad, por el hecho de poder tener información de manera asequible, fácil, rápida y cómoda en nuestros dispositivos, pero también por el hecho de que nuevas voces, nuevos protagonistas de la información tienen la capacidad de competir o de estar al alcance de millones y millones de personas. Por lo tanto, las voces aisladas se han convertido en muchos casos en un coro digital y de eso seguramente hay que interpretar el crecimiento de la confianza. En las elecciones pasadas, por ejemplo norteamericanas, solo para que ustedes se hagan una referencia, el 62% de los norteamericanos reconoció haberse informado de política solo a través de redes sociales. 15 puntos más que en el 2012. Y el volumen de personas que se informó solo en Facebook representaba el 44%. Es decir, millones y millones de personas que deciden informarse en un nuevo entorno, en un nuevo ecosistema,
que tiene que ver con la realidad digital. Además, si ustedes suman otras redes como Instagram o como YouTube, etcétera, o como LinkedIn o como Twitter o como Reddit, estamos hablando de un volumen de usuarios que afirman, que confiesan, que dicen que solo consumen noticias políticas o hablan de política solo en redes sociales. Nunca hemos tenido una potencia de estas extraordinarias como esta, y eso abre muchos interrogantes. Oligopolios, monopolios, concentración de poder, políticas de privacidad, quizás control de la información. Es evidente que hay muchas preguntas para resolver, pero no podemos negar la realidad del profundo desplazamiento hegemónico entre los medios de comunicación tradicionales a lo que podríamos llamar los nuevos medios y los medios alternativos. Fíjense, todavía en Estados Unidos, que además, paradójicamente, el volumen de personas que teniendo muchas oportunidades de conectarse en muchas redes, decide informarse y compartir de política solo en una y en algunos casos solo en dos. Es un debate, seguramente esto nos plantea muchas dudas y muchas reflexiones, pero lo quiero apuntar aquí. Quizás por esto, porque alguien entendió bien o entendió mejor a la sociedad norteamericana, quizás por eso también ganó Donald Trump, que quiero recordarles que se enfrentó nada más y nada menos que a lo siguiente: al 90% de las empresas periodísticas del país, al 90%. Prensa, radio, televisión, todas, 90%. Se enfrentó a la maquinaria más poderosa del mundo electoral, el Partido Demócrata. Se enfrentó a su propio partido. No había líder republicano que quisiera hacerse una foto con Donald Trump. Les hizo una OPA, los insultó, los maltrató, se enfrentó a su propio partido. Se enfrentó a todas las élites, todas. En los últimos 3 meses, cada día un grupo de 100 científicos, 100 premios Nobel, pensadores de todo tipo, a todas las élites. Pues, ¿cómo es posible que Donald Trump venciera a todos los medios de comunicación, al partido más importante con la líder preparada, la que le tocaba, a la líder Hillary Clinton y a la herencia Barack Obama y Michelle Obama? Es decir, venció a los medios de comunicación, venció al partido opositor, venció a su propio partido, venció a todas las élites y además consiguió más dinero que nadie. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde está? Se enloquecieron los norteamericanos. O quizás Donald Trump, del que ahora vemos muchas de las consecuencias de sus políticas, entendió algo que es muy importante. Entendió mejor el estado de ánimo, comprendió mejor cuál era la conversación, entendió mejor de qué se trataba la cosa, cuál era el tema, cuál era la efervescencia, cuál era el espíritu, y le dio lo que estaba esperando buena parte de ese electorado. Solo por ponerles un ejemplo, como ustedes saben, en Facebook se pueden hacer emisiones en directo, como para entendernos la que estamos haciendo ahora en Infobae. Esto es el último mes de campaña electoral, el último mes. La línea roja es Donald Trump y la línea azul es Hillary Clinton. Donald Trump entendió que la conexión en directo, la emisión en directo, la imagen en directo, era muy importante para su campaña. Quería una conexión directa, desintermediada, sin periodistas, sin canales, sin programas, sin partido. Quería el contacto directo, one to one, P2P, persona a persona. Y lo consiguió con la emisión en directo en Facebook Live. Este es el volumen de emisiones, 64 que hizo Donald Trump frente a 17 de Hillary Clinton. En términos de engagement, que es una palabra muy rara que yo voy a intentar explicar, que es el volumen de interacciones que genera cualquier actividad en Internet, es decir, los me gustas, los comentarios, cualquier compartimiento, etc.
En volumen de engagement, Donald Trump apabulló a Hillary Clinton. Eso estaba sucediendo en directo. Lo estaban viendo los demócratas y los republicanos, pero Hillary Clinton continuaba con una campaña en donde parecía no importarle que hubiera un volumen de contenidos audiovisuales tan vinculantes y tan visibles. Y la última, Donald Trump consiguió 120 millones de visualizaciones completas de sus vídeos, frente solo a 30 millones de Hillary Clinton. No me atrevo a hacer una relación causa-efecto tan directa, pero sí que me atrevo a plantearles lo razonable de la interpretación posible de que hay, sí, una fuerte vinculación entre el éxito de Donald Trump y el uso inteligente de las redes sociales y de la comunicación directa. ¿Y por qué? Porque además de la crisis de los medios, está la crisis de las élites. La mayoría de nuestros ciudadanos, desde la crisis económica del 2008, desconfía ¿de quién? De quien tenía que vigilar a los bancos. Desconfía de los políticos que no fueron capaces de advertir el desmán financiero y bancario, y desconfía de las élites. Porque esas élites, que en principio recibían nuestro voto delegado o nuestra confianza institucional, no han sido capaces de evitar la mayor crisis financiera y económica, el mayor desfalco organizado que nunca ha habido en la historia. ¿Cómo voy a confiar en las élites que dejaron pasar todo lo que pasaba? Por lo tanto, estamos en una época de desafección hacia las élites que incluye la desafección hacia las élites políticas. En un contexto como el latinoamericano, que es la región del mundo más desconfiada, en donde solo nos supera en términos nacionales de Argentina, Uruguay, Panamá, Argentina. Es decir, todo esto está sucediendo simultáneamente. Los cambios tecnológicos, los cambios, digamos, en el comportamiento, la crisis de los medios, la crisis de la autoridad de nuestras élites, la desconfianza latinoamericana y la disminución al apoyo y la calidad democrática en nuestra región. Todo al mismo tiempo. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un tsunami tan simultáneo, en donde la parte del tsunami digital es solo una parte, y en muchos casos un acicate o un acelerador de otro tipo de crisis. En este contexto, los votantes, nosotros, los ciudadanos, ¿nos comportamos de la misma manera? No. Aumenta el sentimiento crítico, muchísimo. Ciudadanos cada vez más críticos, menos confiables, menos convencidos, con más dudas, con más críticas respecto a los que tenían que guardar el bien público y que no fueron capaces de guardarlo. Electores más volátiles y más indecisos. Electores dispuestos a votar sin fidelidades, en donde por eso seguramente el fracaso y los límites de la democracia tradicional es incapaz de ver los profundos movimientos de fondo que se están produciendo en las sociedades latinoamericanas y también argentinas. Y además, electores que han tomado la decisión de no decirnos lo que van a hacer hasta el último minuto, que van a tomar una decisión de voto 48, 24, 12, 6 horas, al último minuto. Por lo tanto, mayor imprevisibilidad en términos electorales. Si me permiten, la única excursión que voy a hacer a la realidad argentina en términos electorales o en términos políticos, ¿cuántas encuestas decían que iba a ganar Scioli en primera vuelta? Todas. No había discusión de primera o segunda vuelta. La discusión como máximo meses antes era de 10 o 12 puntos, pero no fue así. ¿Cuál era la única encuesta que alarmaba, alertaba y anunciaba que algo por debajo estaba pasando? ¿Saben cuál? Google. Las búsquedas de Google. Solo en las búsquedas de Google el actual presidente, Mauricio Macri, tenía una ventaja significativa respecto a sus opositores.
A esto hay que añadir abstenciones electorales muy importantes y una disminución también de la presencia electoral, de la participación electoral en el mundo. Este es el cóctel en el que estamos y a los que nos tenemos que enfrentar, y cada vez más hay estudios que demuestran que en estos entornos los electores deciden hasta el final. Ya sé que ustedes se dedican, creo, muchos o les interesa la política. Pongan un poco en la nevera las encuestas. Y no lo digo por criticar a un sector profesional, a unos compañeros, a unos colegas con los que trabajamos, por ejemplo, nosotros en nuestra compañía. Pero las encuestas tienen un nivel de proceso de tratamiento que ya no son suficientemente capaces de entender ni lo último ni lo sumergido. Y lo que hay que comprender es que lo último y lo sumergido empieza a ser más relevante en términos electorales que lo visible y lo anticipado. El poder, amigos y amigas, se está cambiando de manos y de forma aceleradamente. Les recomiendo leer este libro de Moisés Naim, que es un libro extraordinario, que explica por qué en este nuevo ecosistema los poderes económicos, los poderes de todo tipo, institucionales, políticos, están modificando su estructura del poder. Este poder, en este nuevo entorno, en este nuevo tsunami, es más fácil de obtener por otros, es más difícil de usar por los que lo tienen y es mucho más fácil de perder. De lo que les estoy hablando no es de tecnología, les estoy hablando de nuevas configuraciones del poder. Miren, lo que sabíamos del poder siempre estaba asociado a esto. Tenía poder el fuerte, tenía poder el que tenía mucha estructura, tenía poder el que tenía mucha propiedad y era muy grande. Es decir, siempre hemos pensado que el poderoso tiene un tamaño y una posición. ¿De acuerdo? Esto es el poder. Quien tiene poder tiene un tamaño y una posición. En estos momentos, si viniera un marciano, no tendría duda quién tiene el poder momentáneo en la sala. Lo tengo yo. Estoy en una posición central y estoy por encima de ustedes. Tamaño y posición. Pero si yo decido continuar la intervención sentado, a ver, ¿dónde me voy a sentar? Si decido continuar la intervención sentadito, ¿me permites? No te levantes. Si yo decidiera continuar la intervención sentado y ustedes no me vieran, el marciano tendría muchos problemas para saber quién es el líder de la sala. Quizás podría girarse y pensar que donde ustedes miran, pero que no saben exactamente dónde estoy, está el ponente. Pero continuaré siendo líder de la sala durante mi exposición, aunque no tenga ese tamaño ni esa posición. Pues de otra manera, si ustedes creen que el poder tiene que ver con lo de arriba, lo van a perder. Si ustedes creen que el poder lo tienen garantizado, si son grandes, si son fuertes, si tienen mucha estructura, el fin está cerca. Si ustedes creen que el poder tiene que ver con esto, con lo tangible, tienen, creo, un problema de comprensión. El poder tiene que ver con esto, tiene que ver con la agilidad, tiene que ver con la rapidez, tiene que ver con el trabajo en red, con el trabajo en comunidad, con la creatividad. Hoy un pequeño, conectado, creativo y ágil le puede echar un pulso a un grande, lento, analógico, torpe y aburrido. ¿Se lo vuelvo a explicar? Todavía más fuerte. ¿En qué equipo quieren estar? ¿Ustedes que se van a jugar las intendencias o se van a jugar los pesos o se van a jugar el trabajo? ¿En qué equipo quieren estar? Todavía más fuerte. Si tienen que buscar un equipo, ¿con qué equipo van a competir? ¿Con el de arriba o con el de abajo? Pues esto, que por primera vez el poder tiene que ver con pequeños, rápidos, conectados, creativos y en red, frente a grandes, torpes, aburridos, analógicos, es la primera vez que nos pasa en términos históricos. No les he venido a hablar de tecnología, les he venido a hablar del poder, de cómo se gana y cómo se puede perder. O cómo se puede competir cuando uno entiende lo que está pasando.
Por lo tanto, es una gran oportunidad para el mundo de las ideas, una grandísima oportunidad. La metáfora para explicar esto sería que si ustedes van ahora a Google y ponen su nombre o ponen el mío o lo que quieran, Google no me va a ordenar ni les va a ordenar a ustedes por si somos hombres o mujeres, si tenemos 40 años o menos de 40 años, si tenemos más dinero o menos dinero, por el volumen de los empleados o el volumen de facturación de la empresa, por los títulos universitarios. No nos ordena por nada de la parte de arriba, por nada. Nos ordena por las cosas de abajo. Es decir, lo que hoy hacen millones y millones de personas en el mundo, que es para saber más, para comprender más, para entender más, que es coger un buscador, la referencia principal no tiene nada que ver con la parte de arriba, sino con la parte de abajo. Nos muestran los que más saben, los que más contactos tienen, los que más relaciones tienen. Y aunque ustedes pongan plata para comprar posicionamiento en Internet o en Google, sigue ganando el liderazgo orgánico de la gente que vale. Esto es un cambio de las maneras de obtener y de perder el poder, de utilizarlo, de comprenderlo. A esto he venido, a explicarles esto fundamentalmente. Por eso empiecen a open mind, a abrir su mente, a salir de la caja de confort de lo que tienen y a darse cuenta que no están en una fortaleza, aunque sea confortable y aunque sea cómoda y aunque sea importante, que el mundo de la política, de la economía, el mundo está en un campo abierto y en este campo abierto ganan los más creativos, los más ágiles, los más conectados. Y esto empieza a ser de manera radicalmente importante en términos históricos. Para la generación millennial, el futuro empieza hoy. Han invertido, han cogido su sombra y la han puesto hacia adelante. Es como arqueología al revés. Por lo tanto, atención con las apelaciones a la historia, de la que hay que aprender mucho y de la que nunca hay que olvidar lo que nos enseña, pero atención en términos de configuración de contenidos, solo lo dejo aquí como un apunte. A esto le llamamos la generación millennial, la generación que nació en 1998 o que en 1998 empezó a ser mayor de edad con 16, 17 o 18 años. Voy mal de tiempo, que tengo 5 puntos y este era el primero, pero bueno, vamos a ver si lo saco rápido. En este contexto aparecen fenómenos nuevos como la posverdad, aumenta el desafío para la comunicación política y les dejo esta referencia. Cuando les pregunten esto de la posverdad, ¿qué es? ¿Una mentira? Sí. ¿Pero es una mentira como las otras mentiras? No exactamente. La posverdad tiene dos referencias importantes. Una, los hechos objetivos, los datos objetivos, lo medible, lo identificable, lo observable, no es tan importante para la gente como sus creencias. Por lo tanto, descubrir más las creencias de la gente es una idea importante si se quiere hablar con la gente hoy. Lamentablemente estamos pasando un desplazamiento de lo objetivo a lo subjetivo, de los datos a las convicciones, de los hechos a los hechos alternativos. Pero este es un desplazamiento propio no de Internet, no es por culpa de Internet, sino por el conjunto de fenómenos simultáneos que están sucediendo en la época digital. Por eso, solo les apunto qué medios de comunicación difundía Donald Trump, en donde no encontrarán en las grandes pelotas ninguno de los medios de comunicación tradicionales e importantes. Y este contexto también tiene alarmas importantes, muy importantes. Este es un gráfico peligroso, muy peligroso. Las 20 noticias más falsas distribuidas en Facebook en la campaña electoral tuvieron más audiencia que las 20 noticias más ciertas. ¿Eso es porque la gente quiere mentir? No, es que la gente comparte aquello en lo que cree y la verdad les duele, y les duele muchísimo. Por lo tanto, estamos en un fenómeno muy
muy volátil en donde los hechos ya no son capaces de sustentar argumentos políticos. Y quien no entienda la nueva configuración de la opinión pública, que no solamente es opinión compartida, sino opinión sentida, opinión creída, quien no entienda este fenómeno de neurociencia y de neuromarketing tampoco va a entender lo que viene. Por lo tanto, solo se lo dejo aquí. Un dato. Donald Trump publicó un tuit en el que aseguraba que el New York Times había perdido suscriptores por su errónea cobertura de la campaña. Ese tuit tuvo 35.000 veces compartido. El dato en el que el New York Times demostraba que era al revés, que era una mentira, que no había sucedido solo 2.600. Estamos en este entorno. Pueden decirme que esto es un entorno peligroso y que habría que cerrar Internet. Olvídense. Lo que hay que es competir y ganar y ser capaces de hacer avanzar ideas y argumentos en un entorno de nueva reconfiguración de las opiniones públicas. Y esto es lo que está pasando. Antes creíamos a los medios de comunicación y ahora no sabemos a quién creer. Antes creíamos a las élites y ahora no sabemos a quién creer. Y como no sabemos a quién creer y no sabemos a quién confiar, creemos en nuestros propios prejuicios, en nuestras propias intuiciones. Estamos dispuestos a consumir y a beber nuestras propias mentiras solo por seguridad. Por lo tanto, lo que está pasando es profundo, señores, es un tema grave. Tercer punto, por eso hay que entender muy bien las campañas emocionales. El discurso de emociones versus racionalidad en un contexto altamente inflamable y altamente voluble en términos emocionales. Me gusta decir muchas veces que la mejor manera de comprender algo es hacerla sentir. Miren, se lo voy a poner todavía más fácil para explicar esto. De aquí a un año, ustedes no se acordarán de nada de lo que he dicho. De nada. Lo lamento, no es una desconsideración hacia ustedes, y aunque yo lo hiciera, intentar hacer mejor, mucho mejor, o fuera más chisposo, más showman, no se acordarían. Pero quizás se acordarán de otras cosas. Se acordarán de que les saludé uno a uno, o intenté saludarles uno a uno al máximo en la entrada. Se acordarán de lo del marciano y de que se acordarán de lo que les haya hecho sentir. Si yo les he hecho sentir que esta intervención para mí es importante, que me la he preparado, que estoy preocupado, que he trabajado, que he reflexionado sobre el tema, si les he hecho sentir esta proximidad, esta empatía, estas ganas de transmitir lo que sé por si les puede ayudar, si esto se lo he hecho sentir, pensarán que soy un tipo que vale la pena. Lo pensarán porque lo hago sentir. La palabra recordar es una palabra que tiene una etimología fantástica. Recor, volver a sentir con el corazón. Por lo tanto, lo emocional tiene una enorme trascendencia en la configuración de nuestras ideas. Pensamos lo que sentimos. Por eso, en campañas electorales o en gobiernos municipales, los mapas de emocionalidad, los mapas de sentimientos son tan importantes en términos de planificación. Solo se lo apunto para no entretenerles demasiado con esto, porque si no voy un poquito tarde. Muy bien. Llegados a este terreno, espero que me acepten, con permiso e incluso con disculpas de algunos colegas que están aquí en la sala y que forman parte de muchas campañas electorales, que me acepten algunas cuestiones como mínimo de duda y que hay que atender. No soy para nada un adanista y no creo que nada empiece de cero. Lo que sí que estoy convencido es que estamos en un profundo cambio de época y que hay que entenderla para poder trabajar en ella. Esta mañana, frente al café, recuérdame, Tortoni, me he encontrado este afiche. Campañas políticas, afiches, fijación, folletos y revistas. El número de teléfono, 30 años de experiencia. Y me ha hecho pensar, claro, todavía hay que seguramente negocios
y clientes, proveedores y clientes, políticos y profesionales que creen que se puede ganar solo con afiches, fijación, folletos y revistas. No lo sé, tengo mis dudas por todo este entorno que les he estado planteando. En cualquier caso, este cartel lo han puesto de manera prohibida, entiendo, ¿no?, o inusual, en un contenedor, y yo me he fijado. O sea que igual no estaba tan mal, pero le eché una foto. Debo decirles que nadie más creo que se fijaba en este cartel, yo porque tengo una mentalidad un poco enfermiza, incluso Isidro, que me acompañaba, ha subido al taxi y me dice, ¿pero qué estás haciendo? Le digo, no, una foto, un cartel. ¿Pero qué cartel? Pues este, campañas políticas, afiches, fijación. ¿Pero dónde les quiero llevar? Creo sinceramente que el lenguaje publicitario tiene cada vez tasas de retorno más ineficientes. Lo digo con respeto y además creo muchísimo en la calidad, la eficacia y la capacidad de los profesionales de la publicidad. Pero la publicidad les dice a todos lo mismo y estamos en un mundo en donde cada uno quiere escuchar su parte, quiere escuchar su parte en un formato, en un medio, en un sistema y en un código propio y nuevo. Por lo tanto, sociedades de audiencias múltiples, atenciones limitadas, saturación del espacio, pérdida de peso hegemónico de la televisión, efecto multipantallas. Por lo tanto, si ustedes van a hacer un negocio o van a hacer una campaña electoral, van a necesitar creativos publicitarios, sí, muchos. ¿Eso nos pasa necesariamente a utilizar el formato publicitario como el único lenguaje capaz de convencer? Creo que no. Segunda cosa, complejidad del elector. El elector es muchas cosas a la vez. Vive en un barrio, pero a la vez forma parte de muchas comunidades de intereses. Afortunadamente en Internet explora y digamos, emerge la multiplicidad, la variedad y la diversidad del yo de cada persona. Encuentren las comunidades de intereses de la gente. Es mucho más importante que saber dónde viven. Comprendan qué les mueve, qué les interesa, qué comparten, con quién están y descubrirán su otra casa, la casa física y la casa digital. Descubrirán el territorio y quizás un dibujo socioeconómico, un perfil socioeconómico del elector, pero también descubrirán sus emociones, sus afectos, sus intereses, sus comunidades, sus influencers. Los electores son más complejos, no los estratifiquen, no los simplifiquen, no los conviertan en una ficha, no los cosifiquen. Son complejos y afortunadamente tenemos tecnología capaz de atender esa complejidad. Tercero, volátiles y fragmentación electoral, como ya hemos visto en los procesos electorales. No solamente Google acertó lo de Macri, sino Google acertó lo de Brexit, Google acertó lo de Trump. Estamos en un momento de fragmentación electoral en donde lo volátil es una de nuestras características. Nada está fijo, nada es nuestro. Los nuestros no son tan nuestros porque cada uno ya es más propietario de su destino y de su identidad personal. Por lo tanto, otro elemento importante, el incremento de los indecisos y los límites de la demoscopia tradicional. El retraso en la decisión del voto, 48, 24, 12, 6 horas. El efecto me gusta en política, el efecto, digamos, de impacto de lo emocional y de lo afectivo en política, de las ideas a las emociones, la pérdida de peso de lo ideológico, disminución de la fidelidad de voto y, por lo tanto, incremento de pospolítica, prepolítica, antipolítica, la influencia de lo global. Lo que pasa en Estados Unidos nos afecta en Argentina, lo que pasa en España, lo que pasa en Francia, influencia global, efectos contagios, sociedades cada vez más críticas, conectadas, informadas, relacionadas, más observantes, vigilantes, fiscalizadoras, menos agradecidas. Y el voto ya no es un premio, sino que puede ser un castigo. Y finalmente la irrupción de los outsiders y los renovadores. En este caso, outsiders y renovadores en todas las elecciones, como estamos viendo. Frente a todo este escenario, ¿qué creo que se puede hacer? ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde están las propuestas? Pues les apunto unas cuantas propuestas y sigamos hablando. La primera, en los ecosistemas uno tiene que entender cuál es el lenguaje dominante. El lenguaje dominante en Internet es lo audiovisual. Es el lenguaje dominante.
es el 75% de los contenidos. Ya sé que cuando vamos a Internet y vemos páginas y diarios y vemos mucha letra y mucho texto, pero en conjunto el 75% son contenidos de vídeo y audiovisuales. Es más, para muchas generaciones el primer buscador ya no es Google, es YouTube. Y por eso, entre otras cosas, porque Netflix ha entendido muy bien la demanda autónoma de contenidos audiovisuales, Netflix en solo 2, 3, 4 años está tumbando y cambiando y transformando como un tsunami toda la industria audiovisual. Por lo tanto, ¿se dedican a la política? Ya pueden empezar a hacer vídeos. Grabar, filmar, trabajar con imágenes, expresarse con imágenes. Y por lo tanto, más vídeos, mejor lenguaje audiovisual, mejor historias contadas, porque es el principal consumo de contenidos en Internet. Vídeos para YouTube, para redes, no necesariamente para televisión, constantes, anuncios en Facebook Ads, etc. Un gran escenario. Por lo tanto, quizás no vamos a ver los anuncios de televisión, pero vamos a ver hermosas historias contadas en lenguaje visual en las redes sociales. Por lo tanto, este punto me parece importante y en la presentación les he dejado aquí algunos vídeos que me parece que son muy relevantes. ¿De acuerdo? Ojo, un dato, si creen que exagero, el 60% de los consumidores con un dispositivo celular, el 70% ya en Argentina, visualiza vídeos en sus móviles cada día. Esto es imparable, por eso, si ustedes quieren trabajar en el ámbito político, quieren seducir, convencer o entender a usuarios, clientes o votantes, tendrán que tener una gran capacidad de producción cultural. Hoy la política se dirime en la capacidad de producción cultural. ¿Quieren competir políticamente? Ya pueden empezar a pensar en lenguaje creativo y cultural, porque es el principal consumo de este nuevo ecosistema. Segunda cosa, tenemos un montón de datos, muchísimos, 16 millones de argentinos al día hablando en Facebook, solo en Facebook. Tenemos muchos datos. Empecemos a segmentar, a pensar bien estos datos, a relacionar causas y condiciones y relaciones, a entender la nueva geografía de Argentina. Ustedes tienen un país precioso, pero la nueva geografía no se mide con cartografía, se mide de otra manera. Y ustedes conocen muy bien los mapas de su país, pero van a tener que empezar a entender de mapas de relaciones, de mapas digitales, de la nueva orografía digital de este país. Por lo tanto, segmentación y Big Data, importante, se hace en todas las campañas. Tercero, micropolítica. Vamos a hablar de cosas importantes y relevantes para las personas y solo de aquellos temas que son importantes para las personas. La mayoría del discurso político habla de nosotros mismos, de nuestros líderes, de si vamos, no vamos, de quiénes estamos. Hoy me decía, y lo digo porque me lo ha dicho un argentino, tenemos un ombligo muy grande. Pues esto, hablamos demasiado de nosotros mismos. Y tenemos que empezar a entender que la comunicación política tiene que estar dirigida y orientada a la cotidianidad y a un esfuerzo en micropolítica de representación política mucho más vinculada a la vida cotidiana de la gente. Por lo tanto, encuentros, proximidades, cafés, saludos, recorrer las calles. Y para no ponerme en otra harina, les pongo el ejemplo del que ha ganado las elecciones en Holanda, un tipo muy interesante, que este es el tipo de actos que hace, ¿no? Se puede parecer muchos a los nuestros o los que ustedes conocen, pero en todo caso lo hace con una lógica, una coherencia y una radicalidad que me parece muy interesante. Cuarta idea, relaciones y alianzas. En este nuevo ecosistema los espacios son compartidos. Hay entornos y fronteras que están más difusas. Si uno quiere trabajar en este entorno ecosistema digital, tiene que empezar a mejorar su cadera. Si va rígido, no lo va a conseguir. Este es un entorno en el que se necesita mucha mayor elasticidad, mucha mayor flexibilidad, mucha mayor comprensión y empatía respecto al entorno. Las fronteras son más difusas y por lo tanto es importante la búsqueda de relaciones permanentes. ¿Quieren ustedes avanzar en Internet?
hagan amigos, pero de verdad, amigos de verdad, construyendo mapas de relaciones muy importantes. Si se quiere competir, si se quiere comunicar, al lado de los mapas emocionales y de los mapas digitales se necesitan mapas de relaciones. Humanización permanente de la actividad política, en todos los sentidos y en todas las campañas. Esta es una reciente, ahora mismo en Ecuador, uno de los candidatos, pero el uso de la humanización es un elemento importante. Entretenimiento, sí. Entender el entretenimiento no como una banalización de la política, sino como una oportunidad también para llegar a indecisos y hablarle a la gente en códigos de cotidianidad. Y hay que comprender, digamos, este tipo de oportunidades no como un ejercicio de banalización, sino como un ejercicio también de proximidad de la política, ¿no? Les dejo solo algunas imágenes que seguramente ustedes ya han visto, pero que tienen que ver en esta dirección. Casi penúltimo punto, bots y herramientas. No estoy hablando de trolls, estoy hablando de herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar, hacer más eficiente la comunicación, la respuesta, la interacción, etc. ¿Por qué no? Estamos robotizando buena parte en la industria, también podemos introducir una parte de robotización de la comunicación y de las relaciones. Alrededor hay personas, pero también podemos utilizar buena tecnología. La macropolítica creo que no funciona en el contexto actual. Lo micro, el detalle, las comunidades, la atención, el one-to-one, el persona a persona, esto creo que tiene mayor recorrido en términos de eficacia y me parece que es una gran oportunidad para la comunicación política. En definitiva, un grande, lento, aburrido, torpe y analógico frente a pequeñitos, conectados, rápidos, creativos y en comunidad. Bienvenidos a un mundo humilde en donde un pequeño te puede ganar. Pero también bienvenidos a un mundo humilde en donde ser pequeño es la mejor manera de ser fuerte en las sociedades conectadas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Anthony. Tenemos varias preguntas. Vamos a elegir alguna de ellas. ¿Cuál es tu opinión del uso de los trolls y sensaciones falsas de la comunidad? Algo dijiste. Bueno, Internet también es un poco como la agricultura, los jardines que no se cuidan, pues nacen malas hierbas, ¿no? Los trolls, como práctica de acción política y activismo político, hay que desterrarlos de la vida política y desterrarlos de las prácticas políticas. No contribuyen a crear nada, solo a crear una supuesta audiencia, pero no contribuyen a crear ninguna relación vinculante. Por lo tanto, mi recomendación, troleo, bloqueo. No hay más. Y no cedan a la tentación de pensar que en Internet pueden reproducir los esquemas analógicos. No, hay que ser fuertes en Internet. Tenemos que tener un gran trending topic, tenemos que tener mucha gente. Y para eso tenemos que tener trolls, cuentas falsas, lo que haga falta, el músculo, el volumen, el tamaño. Es justo lo contrario. Justo lo contrario. En Internet no gana el tamaño, puede perder el tamaño. Por lo tanto, empiecen a descartar eso de su mundo, de sus prácticas y también a bloquear a los que lo hagan. Anthony, otra pregunta viene vía Twitter. ¿Informarnos desde las redes no es un arma de doble filo? Ya que muchos solo leen los titulares y otros creen verídicos los memes. Sí, es cierto que en una economía de la atención tan dinámica, en donde tenemos poco tiempo y todo es muy acelerado y concurrente y es casi excitado y excitable, el riesgo a la superficialidad, a la banalidad, a la inconsistencia es muy alta. Pero también es cierto que los electores y los lectores, electores y lectores, cada vez más están brujeleando, buscando referentes. Aquella cuenta de Twitter de la que me fío para hablar de estos temas, aquel blog del que me fío para comprender estos temas. Es decir, sí, hay mucho ruido, pero cada vez más hay faros, hay luces claras, hay nuevas autoridades que tienen que ver con la reputación. En mi caso personal, si me permiten el comentario,
nosotros hacemos de la reputación digital o de la proyección digital nuestra manera más importante de transmitir y de hacer conocer nuestro trabajo, ¿no? Y buscamos lectores que vean en nosotros una referencia fiable, porque cuando hay tanto ruido, la gente busca luces fiables. Por eso es una buena oportunidad para aquellas voces, aquellas cuentas, aquellos partidos o aquellas organizaciones que hacen de la reputación su estrategia fundamental, no el ruido. El ruido es cacofónico y ensordece a todos. La reputación es un espacio muy interesante para construir capital político. Gracias. 2 preguntas en una vinculada al proceso electoral que se viene. Según tu opinión, ¿cuál sería la influencia de la tecnología móvil en las próximas elecciones legislativas de Argentina? ¿Y cuáles son los que mejor manejan las redes sociales en este momento en Argentina, según tu análisis? Ok. Voy la primera y me olvido de la segunda. No es broma. Mi consideración, no me atrevo a decir con rotundidad que ganar aquí es ganar en las urnas. Pero sí que me atrevo a decir, por paradójico que parezca, lo contrario. Perder aquí es casi seguro perder en las urnas. Por lo tanto, esto es un espacio interesante, en donde es muy difícil que se consiga una victoria electoral cuando uno pierde la batalla o, digamos, o tiene una derrota digital. Y respecto a quién lo está haciendo mejor, es indudable que el presidente Mauricio Macri llegó a la campaña electoral con un uso que sorprendió dentro y fuera del país a las prácticas y a las maneras de hacerlo. De la misma manera que ganó por las redes, puede perder por las redes. Solo hay que ver lo que ha pasado en los últimos días cuando las redes le han devuelto en forma de memes, de bufa, de mofa y de burla algunos de los errores atribuibles al presidente. Por lo tanto, con lo que ganas también puedes perder. Y es evidente que eso ya no está al alcance de unos gurús o al alcance de unos profesionales, de alguien que hay que pagar, de alguien endiosado, de un gurú al que hay que seguir, de una larga cola o de una larga barba, sino está en manos de la gente que hace posible una cosa o la otra, ¿no? Aprovechando 2 preguntas que te formulo, yo que me interesaría tener tu opinión. Una, vinculada al proceso político más próximo en América Latina, un país que vos conoces mucho, que es Ecuador. Ajá. ¿No? ¿Qué dice Google hoy? ¿Quién va a ganar en Ecuador? Porque si no usamos Google para saber lo que ya pasó, el desafío es utilizar Google para saber lo que va a pasar. Bueno, ahí se están produciendo un fenómeno interesante, y es que, de nuevo, el comportamiento digital no es exacto al comportamiento demoscópico, ¿de acuerdo? Es decir, si tú ves una gráfica de Google y ves una gráfica de tendencias de voto de esta campaña o de otras, no se corresponden. Hay ahora también una disonancia entre unas y otras. Estamos en la segunda vuelta en Ecuador, un país hermano, como ustedes conocen bien, donde se presenta el candidato oficialista, Lenin, frente al candidato opositor, Guillermo Lasso, que está en segunda vuelta, ¿no? Bueno, las encuestas marcan una diferencia superior a favor de Lenin, menor en Google. No sé lo que pasará, quedan muchos días. El volumen de indecisos es muy alto, pero la pista que te quiero dar, y con eso no sé si me comprometo mucho en el sentido de que no quiero predecir, la pista que quiero decir es que las 2 gráficas no son exactamente las mismas. Por tanto, hay información o datos o comportamientos diferentes entre una y la otra. Bueno, antes de la última pregunta, agradecer la presencia del intendente de Areco, Paco Duragnone, un gran amigo de esta universidad, así que le pedimos un aplauso para él también. Y vos, como catalán, ¿no?, español también, ¿no?, muy seguidor del proceso político de tu patria, ¿cómo ves España hoy? ¿No? ¿Cómo ves un emergente que todos los procesos populares de América Latina vienen con mucha atención, ¿no?, que es Podemos, ¿no? Puede ser una alternativa de poder frente a esta coalición que muchos dicen de gobierno, donde está el PP, está el PSOE y está Ciudadanos, ¿no?, en un país que se ha desarrollado mucho, pero que tiene una desocupación de casi el 20%, ¿no?
Sí, en algunas regiones todavía más. Hay algunas comunidades autónomas que llega al 30%, ¿no? ¿Estamos en streaming todavía? Sí. Podemos pedir que No, suspendan no, el streaming en España. Se puede hacer eso en Internet. no, ya lo sé, estaba de broma, no, todo lo contrario. El fenómeno de Podemos está despertando mucho interés en todo el mundo. No es normal que se haya producido una irrupción política en un sistema tan estable, en donde las alternancias, PP, PSOE, PSOE, PP, habían configurado más de 30 años de democracia parlamentaria. Para que ustedes se den una idea de lo que estoy hablando, durante 30 años y hasta hace solo 2 años, PP y PSOE representaban el 80% de los votos. Juntos, el 80%. Largo. Hoy no llegan al 50%. ¿De acuerdo? Ha emergido varias fuerzas políticas, 2 fuerzas emergentes, Ciudadanos y Podemos, que han entendido en muchos casos algunas de las lógicas de la nueva política vinculadas a la nueva comunicación, que han tenido capacidad de irrupción en el sistema político. También criticando a esas élites políticas que solo se conformaban con que cuando te vaya mal a ti, aquí estoy yo, y cuando me vaya mal a mí, tú estarás aquí, ¿de acuerdo? Y han emergido con un discurso de crear alternativas, no solo esperar pacientemente y cautelosamente y, si quieres, conservadoramente a la alternancia. Lo han hecho con gran habilidad, en particular Podemos, utilizando muy bien algunas de las cosas que he presentado en el último tramo de mi exposición. Videopolítica, data, política de entretenimiento, humanización, activismo, artivismo, han comprendido muy bien las lógicas. Son, digamos, líderes aquí y todavía no son líderes en el hemiciclo. Pero en términos históricos nunca se había producido una irrupción tan transformadora del mapa político como la que ha producido Podemos. Es un enorme capital que tienen que saber administrar. Una enorme sobreexposición que tiene algunos problemas de gestión y una enorme emergencia de ilusión y de optimismo que también se puede frustrar muy rápidamente. La gente es menos paciente, la frustración llega más rápido. No es que seamos más perezosos, pero vivimos con un nivel de agitación que nos predispone a la frustración muy rápidamente, ¿no? El lunes estupendos, el martes nos comemos el mundo, el miércoles, bueno, igual no es tanto, el jueves qué decepción, el viernes qué sueño, el sábado qué aburrimiento y el domingo conservador, ¿de acuerdo? Pues esto. Está pasando esto en muy poco tiempo. Y Podemos tendrá que administrar un capital político, una responsabilidad política y también unas expectativas políticas. Y como todo, cuando uno introduce unas nuevas ideas, unos nuevos líderes y un nuevo, digamos, un nuevo operador político, la gestión inteligente del tiempo, de las oportunidades y de las alianzas va a ser importante. En estos momentos Podemos se la juega un todo o nada, ¿no? Es decir, está en las instituciones, pero no quiere formar parte claramente del juego institucional. Está dentro y fuera. Las 2 almas de Podemos están en esta discusión. Si son capaces de acertar en el equilibrio adecuado, pueden convertir la esperanza de mucha gente en una realidad. Pero, y aquí con esto acabo esta larga disertación, no se gana al adversario solo por ser diferente. Se gana al adversario cuando tienes mejores propuestas para el conjunto de la ciudadanía. Para las personas de más de 80 años, para las personas del campo, de las ciudades y de los pueblos. Y es cierto, Podemos tiene una capacidad de influencia en el tejido urbano, en las grandes ciudades. Hay 2 alcaldesas que están en mayorías y en coaliciones en donde Podemos participa, pero todavía necesita unos niveles de penetración transversal en zonas muy importantes del conjunto de España, en un sistema electoral como el nuestro, que prima tanto al primero y al segundo y castiga tanto al tercero y al cuarto, ¿no? O sea que, bueno, un espacio dinámico, un espacio abierto. Acaban de salir de un congreso en donde ha habido traumas y ha habido algunos problemas.
si me permiten un poco el comentario, la nueva política en algunos casos ha envejecido muy pronto, pero en cualquier caso continúan siendo un factor de esperanza para millones y millones de personas en España y también en el mundo. Bueno, muchas gracias. Te queremos regalar un fuerte aplauso.